Sí, por favor, sí. Es un gusto. Adelante. Ahí se iniciaron ellos los micrófonos. Uh-huh. Permiso, mi almirante, mi comandante, buenos días. Es un gusto tenerlos a ustedes para participar en esta reunión. La Armada del Ecuador, a través de la Dirección General de Intereses Marítimos, se encuentra desarrollando el proyecto Visión de las Armadas frente a los intereses marítimos y antárticos de los estados, con la finalidad de compartir experiencias y enfrentar desafíos a futuros conjuntamente. A continuación, dará sus palabras de bienvenida el señor Director General de Intereses Marítimos, señor Capitán de Navío de Estado Mayor Conjunto, Juan Carlos Proaño Vega. Buenos días con todos. Permiso, mi almirante Manuel Burgos, presidente del Consejo Antártico Uruguayo. A nombre del señor contraalmirante Brumel Vázquez Bermúdez, comandante general de la Armada, les doy la bienvenida el día de hoy. Es para mí un honor ser partícipe de esta reunión de trabajo en que la finalidad es más que todo entrelazar esos nexos de unión que nos han caracterizado a los países latinoamericanos y en esta ocasión con Uruguay. Ya en el ámbito específico antártico, mi almirante, permítame decirle que en las experiencias antárticas que hemos vivido como Estado, y yo particularmente como director del Instituto Antártico Ecuatoriano cuando cumplí esas funciones, estuvimos estrechamente vinculados con Uruguay. Uruguay ha sido uno de los países que a Ecuador le ha brindado en varias ocasiones ese apoyo logístico en primera instancia para que podamos a lo largo de 25 expediciones antárticas cumplir con nuestro objetivo, y en algunas de ellas hemos contado con el fundamental apoyo de Uruguay, de nuestro país hermano Uruguay, para que las expediciones antárticas se hayan cumplido con éxito. Asimismo, mi almirante, en las reuniones que hemos tenido con nuestros colegas uruguayos, siempre hemos tenido un vínculo especial en los países latinoamericanos y hemos tenido una posición regional muchas veces consensuada respecto a los intereses de Latinoamérica respecto a la Antártica. El día de hoy, también al señor oficial, o señor asesor que le acompaña, también le expreso mi saludo, mis agradecimientos por estar en esta mañana, que definitivamente será muy fructífera para nuestro país en esta visión. En primera instancia la habíamos generalizado para todos los intereses marítimos nacionales, pero se la especificó ya en el ámbito antártico, que es muy importante para nosotros. La posición geoestratégica del Estado ecuatoriano nos permite tener una visión oceanopolítica frente a la cuenca Asia-Pacífico, la cercanía al Canal de Panamá, ese nexo que tenemos con la cuenca atlántica por medio de los ríos amazónicos, y también esa visión hacia la Antártida, porque ustedes más que nosotros saben la influencia que tiene en la región y en el mundo este continente prístino blanco que está en nuestros corazones y que también está justamente en esa visión oceanopolítica del Estado. Con estas palabras, mi almirante, le doy la bienvenida, le agradezco muchísimo por haber aceptado
esta reunión de trabajo que será muy beneficiosa para nuestra Armada y para nuestro país, porque el trabajo que hacen las armadas dentro de nuestros países es con el fin del beneficio para el Estado. Por eso, almirante, le agradezco muchísimo a usted, a su grupo asesor, de que nos hayan permitido en esta mañana poder intercambiar ciertas ideas que ojalá sean de beneficio mutuo, o si no será de mucho beneficio para el Ecuador. Bienvenido, almirante, bienvenido, señor caballero que nos acompaña en la sala. Estamos listos para iniciar esta reunión de trabajo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, capitán Proaño. Realmente muy amable con sus palabras. Permítame iniciar presentando al capitán de navío Chaquillán, que es del Estado Mayor General de la Armada, gestión, planes y operaciones, que nos acompaña. Entendimos y nos complace mucho la invitación de la Armada de Ecuador para hablar de intereses marítimos y para hablar nada menos que del tema antártico. Y sí, efectivamente, en ambos temas tenemos una relación con Ecuador que ya data de muchos años. Hemos cooperado en muchas áreas con Ecuador, en el área hidrográfica. Personalmente tuve el gusto de ir a Guayaquil hace unos años a hablar de las experiencias uruguayas en cuanto a la determinación del límite exterior de plataforma, que fue una experiencia realmente interesante. Fue cuando Ecuador hizo su curso con la Comisión de Límites de Naciones Unidas, y después invitó a los países que ya teníamos cierta experiencia en cuanto a presentación y cómo eran los procesos. Y fue un intercambio realmente muy, muy rico. En cuanto a las actividades antárticas, sin duda, bueno, somos vecinos en las Shetland del Sur, además. Ha sido un gusto. Nuestra estación tiene la característica de, por estar al lado del aeródromo Mars, somos con gusto los anfitriones de los que tienen que esperar algún día para cruzar. O sea que eso, por supuesto, sigan contando con ese apoyo, que creo que es fundamental y confirma los lazos de fraternidad entre nuestros países y nuestras armadas. Nuestro objetivo hoy es presentar primeramente la estructura de la Armada, cuáles son los objetivos, las misiones que tiene la Armada en nuestro país, recalcando más que nada las cosas que en otros países se hacen en forma tal vez diferentes. Estoy hablando concretamente de la autoridad marítima, de la parte registral y marina mercante, la parte de policía marítima. Eso va a ser la presentación en la que nos vamos a centrar para hablar de la Armada y su misión. Y posteriormente ya entraríamos al tema antártico y explicarles cómo se maneja, qué estructura tenemos para manejar los intereses uruguayos en la Antártida en nuestro país. Entonces, para comenzar, si me permiten, ya compartiría una pantalla para comenzar la presentación. ¿Ve bien la pantalla? ¿Ahora está maximizada? Sí lo vemos de Bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, esa es la primera imagen de nuestra geografía. Bueno, ven claramente ahí la Shetland del Sur, y desde nuestro país. Normalmente una travesía en buque son unos 4 o 5 días de navegación. Usualmente hacíamos escala en Punta Arenas o Ushuaia, son los dos puertos que usamos normalmente para ir al aprovisionamiento, y de ahí directamente a nuestra base, que anda más o menos por aquí, muy vecina, por supuesto, a la base Maldonado. Entrando ya en lo que es la estructura orgánica de la Armada, la Armada como estructura orgánica es una estructura lineal de Estado Mayor bastante común a todas las armadas de la región que conocemos.
tenemos una figura de comandante en jefe de la Armada, no tenemos, como otras armadas, un vicecomandante. Tenemos un comandante en jefe, que es un almirante 4 estrellas, que últimamente fue durante muchos años, fue de 3 estrellas, y después se entendió que deberíamos tener un almirante de 4 estrellas. Quedó un hueco que aparentemente se resolvería en la nueva ley orgánica de la Armada que se está estudiando. No tenemos oficiales almirantes de 3, tenemos solamente de 4 y de 2. Es algo que puede ser un poco caprichoso, pero estamos en fase de resolverlo. E incluso se está estudiando la figura del comodoro, ¿no? Que es otra cosa que Uruguay hasta ahora no ha incursionado. De comandante jefe de la Armada tenemos una dirección real recientemente creada, que es la Dirección General de Finanzas. Esto centraliza todas las tareas que antiguamente estaban tal vez desperdigadas o divididas en otros grandes mandos. Y es una idea que creo que está funcionando muy bien. Maneja toda la parte económica y financiera de la Armada y la Dirección de Finanzas. Tenemos un Estado Mayor General con una estructura también muy típica, con todas sus divisiones estándar de administración de personal, inteligencia, operaciones, logística, comunicaciones. Y todas están al mando, todos los grandes mandos están al mando de un oficial almirante. El comando de la flota reúne 3 componentes mayores, que es la fuerza del mar propiamente dicha, los buques, el comando de infantería de marina y la aviación naval. Es en cuanto a personas, presupuesto y medios, obviamente, el mayor componente de la Armada. Estamos hablando de que puede estar llegando a unas 2.500 personas. Toda la Armada está situada, Chaquillán, ahí que usted puede estar más autorizado, 4.500. O sea que el comando de la flota es creo que es el núcleo de la Armada, por supuesto, con esos 3 componentes que le decía: buques, infantería de marina y aviación naval. La dirección de personal naval centraliza todo lo que es administración de personal en cuanto a recursos humanos, no política de personal, que claramente está en la parte de Estado Mayor en la administración de personal, pero sí administra todo lo que son recursos humanos y todo lo que es enseñanza. Es un comando también sumamente importante para nosotros. Y tal vez sea bastante común a otras armadas. Una cosa que es más distintiva es la Prefectura Nacional Naval. La Armada tiene tareas militares y tareas policiales. Es, por definición, auxiliar de la justicia en cuanto a todas sus tareas policiales. Tenemos jurisdicción plena en todo lo que es franja costera. Exactamente son 150 metros de la línea de costa, o la rambla o la costanera cuando exista. Es una tarea netamente policial, se trabaja muy en conjunto con el Ministerio del Interior. Y creo que sí, un distintivo. Muchos países de la región incluso tienen la parte de Prefectura Nacional Naval separada de las tareas militares. En Uruguay la tiene totalmente integrada. Y un componente muy importante dentro de lo que es Prefectura Nacional Naval es la parte registral y marina mercante. Todo lo que es administración de gente de mar la hace la Dirección de Marina Mercante. Que junto con la Dirección de Personal también da todos los cursos de Marina Mercante. O sea, además de tener todas las escuelas de formación, ya sea escuela de oficiales, escuela naval, escuela de especialidad, donde se forma la profesional de nuestra marinería, también tenemos todo lo que es escuela de Marina Mercante, reconocida por supuesto por la OMI, ¿no? Y por último, la Dirección de Material es la que centraliza todos los servicios de apoyo, y ahí se destaca, por ejemplo, el servicio de oceanografía. Tenemos un servicio que es oceanografía, hidrografía y meteorología de la Armada, un servicio de los más antiguos que tenemos, es del año 1916. Recientemente festejamos sus 100 años, y es todo responsable de toda la cartografía nacional, y trabaja, por supuesto, en conjunto para toda la emisión de cartas náuticas. También tiene todas las tareas de iluminación y balizamiento, que otra vez, en muchos lugares
En muchos lugares hay un servicio de hidrografía a nivel de los ministerios de transporte. Uruguay lo tiene totalmente integrado. Chaquellán, si quiere agregar algo. No, está perfecto, vamos. Sí. ¿Está? Sí, de acuerdo. No, le pido al capitán Chaquellán, porque yo estoy retirado hace unos años y a veces me siento un poco atrevido de opinar de algunas cosas. Entrando ya a la parte más antártica, esa es la imagen típica del Carry. En el fondo tenemos la imagen del glaciar Collins. Eso es en nuestra base. Bueno, una de las preocupaciones más importantes que tenemos en la Antártida es la preservación del medio ambiente. O sea, el disminuir al máximo la huella humana en el continente antártico es una preocupación de las más importantes que tenemos. Para eso trabajamos muy en conjunto con la Dirección Nacional del Medio Ambiente, que es del Ministerio de Ambiente. Tenemos todo lo que hacemos, incluso de acuerdo al Tratado Antártico, tiene su estudio de impacto ambiental, que lo hace el Instituto Antártico con el aval del Ministerio de Ambiente. Como una muy breve reseña de cómo fue la actividad de Uruguay en la Antártida, bueno, en 1961 entra en vigor el Tratado Antártico, firmado en el año 59. Uruguay no es un país signatario original, a pesar de que participó en los años físicos del 57 y 58. Después no fue país signatario. En el 80 recién Uruguay adhiere al Tratado Antártico y se forma ya desde el comienzo un consejo directivo que en aquel momento estaba formado por 3 ministerios: Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Educación y Cultura. Y ahí estaban las 3 grandes componentes, que son Relaciones Exteriores, lo que es Ciencia y Tecnología, que en aquel momento estaba todo residiendo en el Ministerio de Educación y Cultura, en el MEC, y todo lo que es logística del Ministerio de Defensa. Eso fue en el 80, Uruguay adhiere al Tratado Antártico y comienza a trabajar con miras a ser país consultivo. En el 1984 funda la Base Científica Antártica Artigas. Se fundó en diciembre del 84 y se ocupó permanentemente desde diciembre de 1985. El año pasado cumplimos los 35 años de presencia efectiva y es una base anual. Uruguay ha hecho el esfuerzo de mantener una base anual en el continente y con ese esfuerzo en aquel momento se requería una base como condición imprescindible, sine qua non, para tener el carácter de miembro consultivo, lo que hoy cambió un poco. En base a eso, Uruguay es aceptado como parte consultiva del Tratado Antártico en 1985. Desde el 80 hasta el 85 se realizaron más que nada investigaciones, con mucho apoyo de Argentina, Chile, Reino Unido y Nueva Zelanda. Fueron los grandes pilares. Y en 1997 recibimos del Reino Unido una estación que actualmente es una estación estacional, es una base de verano, que se encuentra en la península antártica. Está muy próxima a la base argentina Esperanza. Está en la península, del lado este de la península. Que es notable. Nuestra base está en latitud 62. Y esta base, Trinity, o actualmente CARE, ahora les recuerdo por qué, está en paralelo 63 más o menos, pero a pesar de que sea 1 grado solo de latitud, la diferencia meteorológica es realmente notable, ¿no? Y como les decía, bueno, el nombre formal es Teniente Navío Ruperto Di Chiribetti por un rescate a un expedicionario irlandés en 1916 que quedó atrapado en el hielo de la Antártida en una expedición que quería hacer para... Su objetivo era atravesar la Antártida caminando, pasando por el Polo Sur. Recuerden que ya Scott y Amundsen habían conquistado los polos y este hombre quería... es muy interesante su gesta porque además es pleno comienzo de Primera Guerra Mundial, toda la forma en que fue formando su expedición, recopilando, es una historia realmente fantástica, la de Sir Ernest Shackleton. El otro gran cambio que tuvimos fue en el 2018, muy reciente, cuando se formó un gabinete interministerial de asuntos antárticos.
Esto realmente le ha dado un empuje diferente al Programa Antártico Nacional. Son 4 ministros, efectivamente, que se reúnen periódicamente para hablar de los intereses políticos estratégicos de Uruguay en la Antártida. Y cubren los 4 grandes pilares de nuestro programa Antártico, que son las relaciones exteriores, o sea, tomar la Antártida como un instrumento de política exterior, la ciencia, la tecnología y la logística. Hoy, cómo se divide eso es, por supuesto, la parte de instrumento político de nuestra política exterior, la gobierna el Ministerio de Relaciones Exteriores. Todo lo que es ciencia lo maneja actualmente el Ministerio de Ambiente, recientemente creado, antiguamente estaba en conjunto con el Ministerio de Vivienda. La tecnología la maneja el Ministerio de Industria, tenemos mucha cooperación, solo tenemos 4 grandes entes estatales. 3 de ellos dependen del Ministerio de Industria, que son la parte de comunicaciones, la refinería de combustible y la parte de telecomunicaciones. El 4º ente muy importante para nosotros también en la Antártida es el que administra todo lo que es procesamiento, potabilización y distribución de agua potable. Eso depende actualmente del Ministerio de Ambiente. O sea, a través de nuestro gabinete interministerial tenemos acceso a todos los apoyos y a su vez cumple con la función ese gabinete de dictar lo que es la política nacional antártica. Imaginamos siempre nuestro esquema ese de funcionamiento en base a 3 grandes niveles. Uno que es el político estratégico, que es, como les decía, estos 4 ministerios reunidos, que son efectivamente los 4 ministros que se reúnen para tratar el tema. Un segundo nivel que es el Consejo Directivo del Instituto Antártico. El Consejo Directivo del Instituto Antártico están representados los 4 ministerios con un consejero cada uno. Y de ahí es el nombre de mi cargo, que es presidente del Consejo del Instituto Antártico. Por eso no, en realidad, a ese nivel de consejo es presidente. Y al tercer nivel, que es la dirección ejecutiva de todas las tareas antárticas, ahí sería la dirección del Instituto Antártico Uruguayo. Esa es la imagen de nuestra base como está conformada hoy. Es una base bastante antigua, no sé, se generó en el año 1984. Increíblemente, el edificio que se ve más a la izquierda es el de techo muy curvo. Ese es original, ese es del año 84. Ese es el edificio más antiguo, y el más moderno es el blanco con la pintura de nuestro pabellón y el sol. Ese es del año 2006. O sea, estamos ya en tiempo tendríamos que hacer una renovación mayor de la parte de infraestructura. Y bueno, y como ven, es una infraestructura que es bastante parecida en cuanto a su concepción a la base Maldonado, ¿no? Son edificios aislados por prevención de su momento de lo que es incendio. Y bueno, ya han visto las bases nuevas con su idea de ser una base mucho más centralizada. Estaba viendo los planos de la base Scott de Nueva Zelanda, es realmente una maravilla. Bueno, y la Niemeyer, la base china, son realmente, la concepción de la base es totalmente diferente, ¿no? Esta es la estación Trinity de Reino Unido, que nos fue cedida en el año 97. Es una base estacional y con la cual tenemos bastantes dificultades de mantenimiento. No tenemos buque antártico de porte como para asegurar la presencia anualmente en la base, o sea que tenemos ya ahora, por ejemplo, entre que en la campaña 2018-2019 fue muy complicada para llegar por meteorología. Después 19-20 estábamos ya empezando pandemia y no fue muy difícil, queríamos ir sobre el final de la campaña, y por supuesto en la última campaña no pudimos ir por la pandemia. O sea que es realmente una preocupación que tenemos el mantenimiento de esta base. Ahora estamos recibiendo mucho apoyo de Argentina, que tenemos un excelente vínculo de cooperación, y nos va a ayudar en cuanto a transportarnos personal y material para hacer el mantenimiento de esta base. Como gran delineamiento, lo que tenemos definido como objetivos de nuestro Programa Nacional Antártico es definir la base científica antártica Artigas, o sea, nuestra base anual, como una base científica y logística. Y logística
¿por qué hacemos la distinción de científica y logística? Bueno, porque queremos tener una base, la base nuestra estacional, el ECARE, en el continente antártico, como una base de verano, pero centrada fundamentalmente en la investigación y en la cooperación en investigación con los países del Tratado Antártico. Como les decía, el otro gran objetivo es extremar las medidas para el cuidado del medio ambiente y alentar el uso científico de las estaciones antárticas. La base estacional va a ser una base netamente científica y la base Artigas, como estaba colocado ahí, va a tener la función científica y con mucho apoyo logístico. Bueno, obviamente disminuir la huella humana en la Antártida y asegurar la presencia de Uruguay en todos los foros y ámbitos del Tratado Antártico. Eso que hemos estado activos. Afortunadamente hoy tenemos la Secretaría del Tratado Antártico, la Secretaría Ejecutiva. Es una persona realmente muy proactiva y que ha dedicado su vida al Tratado Antártico, el capitán Albert Chuberas. Bueno, y yo tuve el gusto de ser vicepresidente de COMNAP, que también es una tarea que es realmente apasionante, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a los objetivos del Programa Nacional Antártico. Y ya entrando a lo que ha sido la cooperación entre Uruguay y Ecuador, esa es la fachada de nuestro servicio de oceanografía, hidrografía y meteorología de la Armada, como les decía, fundado en 1916, actualmente trabajando a primer nivel en cuanto a cartografía electrónica, con registro internacional. Lo que se hizo fue en nuestro buque Robo Yarvide, que es el que figura aquí en esa imagen, se hizo una cartografía con técnicos de Ecuador en proximidad de su base, y después se produjo una carta náutica en el año 2012. Recuerden que la cartografía antártica, bueno, ustedes que están totalmente involucrados en lo que es el tema antártico, la cartografía antártica es un tema sumamente caro para todos los países. Es un tema que es realmente una contribución, mucho más en caso de que se haga cartografía en proximidades de bases o en proximidades de sitios que son visitados por el turismo, ¿no? IATO es permanentemente propulsor de cartografía antártica. Después les cuento una experiencia que fue en el año 2013. Ecuador, recuerdo que había firmado recientemente la Convención de Derechos, la Comisión de Derechos del Mar de Naciones Unidas, la CONVEMAR. Creo que Ecuador la ratificó en el 2012. Bueno, y a partir de ahí empiezan a regir los 10 años para cumplir los requerimientos del artículo 76. Uruguay lo terminó ese proceso en el año 2016. O sea, ya tenemos nuestro acuerdo con la Comisión de Límites, con lo cual tenemos definido lo que es nuestro límite exterior. Y nos falta una etapa de depósito del límite exterior con el Secretario General de Naciones Unidas. Más que nada porque, como si ven la carta esta, nosotros tenemos límite lateral con Brasil, totalmente definido, por medio de cartas, de notas reversales con la República Federativa de Brasil. Es una línea loxodrómica que arranca en un hito que está exactamente en la frontera entre nuestros países. Es una línea loxodrómica al 128 y está definido que es una línea loxodrómica 128 hasta el límite del margen continental. Creo que esa frase fue muy sabia y no nos ató en absoluto a tener que definir puntos. Y nuestros límites exteriores con Brasil coinciden perfectamente, o sea que también en cuanto a límite exterior, en el caso de Brasil, sería listo. Tenemos un tema pendiente que estamos en vía de solución ahora, con mucha voluntad de ambos países, de terminar de trazar el límite lateral con la República Argentina. O sea, nosotros no podríamos hoy depositar límite exterior hasta no tener ese paso realizado. El criterio con la República Argentina no es línea loxodrómica, sino que es el sistema de equidistancia de costas adyacentes. Por eso que ven ahí un quiebre, tenemos un Río de la Plata como aguas interiores.
una línea imaginaria entre, entre dos puntos, Argentina y Brasil. De ahí arranca una mediatriz, que obviamente sería la equidistancia, y después tiene un cierto quiebre, y eso todo es un conjunto de puntos que también por notas reversales lo tenemos definido hasta las 200 millas. Y también tenemos un tema que es un detalle, pero sí que Ecuador también lo ha hecho con Perú, es el intercambio de puntos, ya sea de líneas, de puntos de línea de base, o en este caso nosotros tendríamos puntos de límite exterior. El último punto el que se ve ahí más al sur de Uruguay, en realidad nuestra idea es no usarlo, sino unir el penúltimo punto al punto que está más al norte de Argentina, que nos favorece, eliminamos un triángulo. Todo eso se va a hacer cuando tengamos finalmente trazado nuestro límite exterior, nuestro límite lateral con la República Argentina. Pues esta imagen que realmente me gusta mucho, pues esta imagen es una imagen real, donde se ve no solo se ve el lecho marino, sino también se ve el basamento. Es una imagen construida con muchísima información de batimetría, de geofísica. Es la imagen que usamos para hacer todos los análisis para nuestros límites exteriores. Son los datos que se están reflejados en esta imagen. Con gusto, nosotros planteamos el caso de Uruguay y también quisimos ver cómo podría ser el caso de Ecuador, que estaban comenzando, y lo que hicimos fue imaginar cómo sería el caso de Ecuador, y para mostrarlo, y creo que fue muy bien recibido, pues estaban ya prácticamente con los mismos resultados. Usamos los datos públicos de la NOAA, que realmente todo lo que es más zona de Galápagos está estudiado muchísimo por datos públicos. Esta es la información de batimetría pública de la NOAA, que fue asombroso ver la densidad. Esto es geofísica, es geofísica monocanal, pero que a nosotros nos dio mucho resultado este tipo de información. Por ejemplo, para demostrar continuidad de sedimentos, nosotros teníamos todas las líneas geofísicas reales, pero para demostrar continuidad lo que nos pidieron fue unir las líneas. Y las unimos con este tipo de información. Bueno, después, acá sí que tiene un error, no hay una discontinuidad en las 200 millas de Ecuador y Perú, aunque entiendo que Perú aún no ha ratificado la CONMEMAR. Esas son las zonas económicas exclusivas. Bueno, esto es una imagen generada con la batimetría pública. Lo que se hizo fue esa línea roja, una derrota sintética, y rescatar de la batimetría pública un perfil batimétrico y calcularlo con varios métodos, que fue lo que usamos nosotros en Uruguay. O sea, la idea era mostrarles, ya que la conferencia era de todos los países que habían trabajado en el tema, y ver cómo podría ser el caso de Ecuador. Bueno, mostrarles un resultado muy tentativo. Pero realmente fue una conferencia riquísima, y que, como les decía, se unió al curso que dio la Comisión de Límites para la Comisión de Ecuador. Bueno, igual que que en aquella oportunidad, bueno, esto sería la presentación de Uruguay. Esperemos haber satisfecho algunas de sus inquietudes en cuanto a lo que es la misión de la Armada, los intereses antárticos y qué antecedentes tenemos de cooperación. Hablando con la gente de Servicio de Hidrografía, lo que me decían que les interesa mucho de Ecuador actualmente es la forma que ustedes tienen de administrar la base de datos hidrográficos. Me hablaron que es una base de datos excepcionalmente rica y muy buena en calidad y en cantidad, y que les interesaría mucho poder trabajar en conjunto con Ecuador en bases de datos hidrográficos. Bueno, hasta ahí, Capitán Proaños, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, mi almirante, por su presentación. Solo tendría
al momento unas dos inquietudes. No sé si me está escuchando el señor comandante también que me está escuchando. Prácticamente lo estoy tratando de dejar de compartir pantalla. Por favor, adelante. Arriba, en el cartel verde. Arriba, en el cartel verde. Perdón. Ahora sí, gracias. Perfecto, almirante. Muchas gracias por su presentación, más que todo enriquecedora, y también nos ha dado información acerca de también nuestro país, que es interesante por esos vínculos a los que nos referíamos anteriormente. Tengo unas inquietudes, mi almirante, pero como una reunión de trabajo también, permítame informarle, comunicarle que yo, como sí tengo mi cierta experiencia en el ámbito antártico, yo soy hidrógrafo y normalmente los hidrógrafos, como lo voy a demostrar en la presentación, estamos más vinculados en el Ecuador al ámbito antártico. Entonces yo, como soy un oficial hidrógrafo, me he desempeñado, normalmente he estado en Armada del Ecuador, dentro del sector de los intereses marítimos. Tengo cierta experiencia justamente de los temas que usted nos ha referido. Primero, en cuanto a lo que usted nos decía de la base de datos hidrográfico, yo lo voy a poner en contacto con el Instituto Oceanográfico de la Armada. Yo fui también director del Instituto Oceanográfico de la Armada. Es quien tiene a su cargo la administración de toda la data hidrooceanográfica del país. Ahí tenemos el Centro de Datos Oceanográficos. Como usted lo dice, es un centro de datos muy bien estructurado, bien equipado, con técnicos que están trabajando constantemente y está a cargo de la Armada, básicamente. Claro, nosotros estamos, como les decía anteriormente, estamos hablando en función de armadas, pero la visión ya dentro de los intereses marítimos es una visión nacional, no solo de armada, porque somos una herramienta, somos prácticamente una institución que hemos viabilizado todos estos grandes logros nacionales, porque en el ámbito de la hidrografía, mi almirante, en el ámbito de la hidrografía, en el seno de la hidrografía, hace más de 40 años nació hace más de 35 años más o menos, nació esta inquietud de que el Ecuador ya debía adherirse como al Tratado Antártico, como a la Comemar. Y la adhesión a estos centros de instrumentos jurídicos internacionales ha sido por iniciativa de la Armada. Si bien es cierto, luego ha tomado la posta, como debe ser, Cancillería en el ámbito de las relaciones internacionales, pero quienes hemos motivado para que sea una realidad ahora de que el Ecuador sea parte de la CONVEMAR desde el año 2012, como usted bien lo dijo, mi almirante, y país consultivo del Tratado Antártico, ha sido un logro nacional que ha tenido su génesis en la Armada del Ecuador. Entonces, como yo le decía, almirante, estoy muy ligado a todo lo que usted nos ha manifestado el día de hoy, muy de acuerdo, muy agradecido por ese apoyo que nos dio Uruguay. Inclusive, almirante, también fui parte del levantamiento hidrográfico multiaz que hicimos en un buque de la Armada chilena, uruguaya, en las aguas antárticas cercanas a la estación Pedro Vicente Maldonado. Entonces también yo me embarqué en esa ocasión, en esa unidad para hacer este levantamiento multiaz, para que luego tengamos el resultado en nuestras cartas batimétricas. Así que agradeciéndole mucho a Uruguay por este apoyo que nos ha brindado y como le digo, soy parte de esas experiencias que hemos tenido en cuanto a esa cooperación. Una de las oportunidades, creo que fue en el año 2011, 2010, en que me desempeñé como jefe de la expedición antártica, expedición antártica ecuatoriana. También tuve la oportunidad de, como siempre, visitamos por camaradería, por protocolo, esa linda base que tienen ustedes de Artigas, pero en ese momento la visita se extendió a 10 días porque no pudimos salir de la Antártida. Entonces
también tuvimos una estadía, una estadía espectacular. Entonces, nos trataron muy bien como siempre y bueno, regresamos a casa sin ninguna novedad. Entonces, todas estas cuestiones van y estas experiencias van consolidando justamente desde estas pequeñas, digamos, experiencias que se dan en Antártida, van consolidando ese espíritu, creo que, como yo le decía, antártico regional que debemos tener y nos damos cuenta que justamente esa cooperación, si no la hubiera, no tuviéramos éxito en estas expediciones. Ya le digo, Uruguay al Ecuador, nos ha apoyado con el avión, con el Hércules para justamente transporte de personal, justamente para hacer estos levantamientos batimétricos en las áreas aledañas a nuestra estación, estadía en muchas ocasiones a nuestros expedicionarios y también alguna ocasión que creo que también yo estuve de jefe de expedición con alguna situación de un apoyo logístico en algún buque de la Armada Uruguaya. Entonces, por lo tanto, esas actividades justamente nos fortalecen aunque no tenemos algo, digamos, oficial, ¿no? De una posición regional, pero en todo caso, frente al sistema del Tratado Antártico, pero en el ámbito ya de Latinoamérica, de los países latinoamericanos, siempre hemos tenido el apoyo de los países en cuanto a su disponibilidad de medios, más que todo, en ese sentido. Y como usted lo decía, Almirante, en el nivel político estratégico, también en las diferentes reuniones consultivas del CONAP, de RAPAL, en las cuales ahí en RAPAL más que todo ponemos en conocimiento de todos nuestros países hermanos las capacidades antárticas de cada uno para ponerlas a disponibilidad y que se den proyectos binacionales en el ámbito logístico, en el ámbito científico, como usted bien me ha dicho. Entonces, en ese sentido, nuestras experiencias nos demuestran esa cooperación que tenemos. E inclusive también en el año 2013, por ahí, también creo que alguna secretaría del sistema en la reunión consultiva también estuvimos apoyándole muy firmemente a Uruguay para que obtenga alguna secretaría, así no recuerdo el nombre del funcionario que también estuvimos apoyándole en ese sentido cuando yo fui director del Instituto Antártico Ecuatoriano por 3 años, más o menos desde el año 2015 al 2017. Entonces, estas experiencias nos dan como para que podamos transmitir este tipo de realidades nacionales en este ámbito y decirle que estamos también nosotros a las órdenes en el caso de que y a disposición en el caso de que quieran hacer una visita o ahora con esta pandemia que tanto nos ha golpeado, hacerlo vía Zoom para que tengan intercambios técnicos profesionales con el Instituto Oceanográfico de la Armada en el caso de la base de datos hidroceanográfica que la manejamos ahí. Estamos sin necesidad de mucho protocolo hacerlo para que intercambiemos ahí muchas experiencias. En cuanto al límite exterior de plataforma, también es importantísimo esta situación. Usted debe conocer que el Ecuador también ya presentó en el año 2020 la primera presentación parcial conjunta en Costa Rica. Entonces también, y eso es también producto de lo que usted nos decía anteriormente, de estos estudios que hemos realizado en Uruguay, en estos seminarios, y es parte de las experiencias y ese incremento en el bagaje científico, técnico, para que tengamos y demostremos de que lo que está considerado en el artículo 76 de la CONMEMAR, de acuerdo a las fórmulas de restricciones, podamos demostrar ante la Comisión de Límites de las Naciones Unidas. Así que eso definitivamente, mi almirante, permítame decirle, bajo mi criterio, eso nos une más. Sabemos de la posición de cada país y definitivamente estos temas nos unen más. Al momento, entonces, mi almirante, solo tendría una pregunta que es muy importante para nosotros. Me refiero al Gabinete Interministerial Antártico.
este gabinete, ¿quién lo lidera? ¿Quién lo lidera? ¿Cómo estaría conformado? Porque tengo entendido que es Cancillería, Cancillería y por ahí el ambiente, ¿no? Ambiente que está encargado de la parte de ciencia. Entonces, ¿por qué ambiente es encargado de estas líneas de investigación o plan científico? ¿Me podría aclarar un poco en eso, mi almirante, por favor? Sí, sí. Bueno, muchas gracias por sus palabras. No sabía que Ecuador había presentado ya a Naciones Unidas el proyecto de plataforma. Felicitaciones, porque sé que es un hito importantísimo el hecho de la presentación. Y bueno, ahora esperar a que formen su comisión, que entiendo que es la etapa que están teniendo ahora, esperar a que formen la subcomisión que estudie el caso de Ecuador, ¿no? Sí, sí, justamente eso, almirante. Hicimos la primera presentación parcial conjunta como unidad jurídica con Costa Rica. Justamente en mi presentación tengo una, en la parte de límites marítimos, le voy a explicar un poquito esta situación ya con un gráfico, pero en todo caso ya presentamos eso. Y este año vamos a presentar ya justamente la información preliminar a Naciones Unidas, con ya prácticamente con todos los estudios que ha realizado el Ecuador. Entonces, esa sería nuestra visión en cuanto a extensión del límite de plataforma, mi almirante. Y bueno, sí, usted sabe que esto es de muchos años, ¿no? Veremos los resultados después de unos cuantos años, pero definitivamente, como les decía, las armadas son las que están motivando y originan estas pretensiones justas de los países ribereños como son Ecuador y Uruguay. Así es, mi almirante. Bueno, muchas gracias. Así, con mucho gusto voy a entrar a la página a mirar su resumen ejecutivo, que creo que ya debe estar público en la página de Naciones Unidas. Porque realmente me interesó mucho el caso de Ecuador, me pareció un caso fascinante. Con respecto a la pregunta del gabinete interministerial, sí, no, la pregunta suya es exactamente uno de los temas que estamos discutiendo ahora. Dentro del instituto nosotros tenemos una dirección que es la que es Coordinación Científica y Gestión Ambiental. Al tenerlos unidos, teníamos en realidad dos protagonistas que eran Ministerio de Ambiente y Ministerio de Educación y Cultura, que es el que centraliza la parte universitaria y de investigación. Entonces, lo que se está en etapa ahora de estudio es una reformulación del decreto que nos rige para que el Ministerio de Ambiente, que se encargaría de todo lo que es gestión ambiental, y Ministerio de Educación y Cultura, que se encargaría de la parte de investigación. O sea que su pregunta es exactamente un tema que nos está preocupando ahora porque, no sé si vieron en la presentación, cuando empezó todo en la década del 80, el que estaba en el Consejo Directivo era el Ministerio de Educación y Cultura, porque estaba representada la Universidad de la República y por lo tanto la investigación. Luego, en algún momento, el Ministerio de Educación y Cultura salió del Consejo Directivo y entró el Ministerio de Ambiente por la parte de gestión ambiental. En realidad, lo que estamos pretendiendo ahora es que los dos estén integrando el gabinete interministerial. O sea, el gabinete interministerial quedaría conformado por Relaciones Exteriores, Ministerio de Industria, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Educación y Cultura y Ministerio de Defensa Nacional. Por eso les decía, política exterior, ciencia, tecnología y logística, pero lo que es ciencia y gestión ambiental serían dos ministerios separados, Ministerio de Ambiente y Ministerio de Educación y Cultura. O sea que en lugar de 4 ministerios serían 5. Eso es lo que estamos proyectando ahora. Ya el Ministerio de Educación y Cultura está totalmente de acuerdo, manifestó su interés en integrar el gabinete interministerial, o sea que pasaremos a ser 5 ministerios. En cuanto a la figura de lideranza de ese gabinete, no existe. Es un gabinete en el cual no existen los hechos. Existe sí una figura rotativa que es quien organiza la próxima reunión del gabinete interministerial, que eso es por turnos. La próxima, que se supone que será de aquí a un mes o mes y medio,
el que la debe organizar es Relaciones Exteriores. O sea que son los que están tomando cierto liderazgo en el grupo para coordinar agenda, coordinar temas de agenda y agenda propiamente dicha en cuanto a día y hora. Hoy es en Relaciones Exteriores. Y el siguiente va a ser Defensa. Ese es el esquema de cómo funciona el gabinete. El gabinete se reúne, son los ministros efectivamente que se reúnen, obviamente preparando la reunión de todos los temas con sus consejeros, y ya la idea es discutir los temas políticos estratégicos de la Antártida, ¿no? Se cuida mucho de tener los tres niveles de decisión. Un nivel de decisión político estratégico, uno que es un nivel intermedio, que es el Consejo Directivo, que es el que en general lo que hace es producir los lineamientos para cumplir con la política antártica, y después una dirección ejecutiva, que eso sí reside todo en el Instituto Antártico Uruguayo. No sé si fue más o menos claro, capitán. Sí, sí, mi almirante, muy claro. Y bueno, y cada vez que vamos conversando, como creo que este tema nos apasiona por lo que hemos vivido, porque es así, hemos vivido, parte de nuestra experiencia profesional se ha quedado en Antártida, porque ya le digo yo, fui 4 veces, estuve como 4 veces jefe de expedición y por ahí alguna visita protocolaria cuando ya estuve de director. Pero entonces, no sé, me almirante, si sería mucho pedir, pero esto debe ser inclusive de información pública. La política antártica que ustedes tienen, ¿nos podrían proporcionar como para que podamos analizarla? Si es que es posible, si es que es un documento público, si no tiene calificación, yo le solicitaría eso, almirante, para que nosotros la podamos tener como referente. Aunque le comunico, almirante, que nosotros también ya tenemos una política antártica que se ha hecho realidad en los 30 años que tenemos de participación en estas actividades antárticas, ya tenemos, pero sí sería bueno analizarla en el caso de que no hubiera una calificación en cuanto a la información. Si es que en este sentido nos podrían ayudar, le rogaría muchísimo, almirante. Y le agradezco muchísimo por su aclaración. Y la otra era acerca del ECARE. ¿Esta va a ser una estación, usted me decía, en Uruguay o en dónde? No, es una estación continental, está en la península antártica, Ah, ya. en la parte oriental. Está a menos de 1 kilómetro de la base Esperanza, la base argentina. Y latitud 63 y poco. Perfecto, mi almirante. Bueno, entonces le Con agradezco respecto muchísimo. con respecto a los documentos, yo lo que le podría mandar son, la política nacional antártica es un decreto, o sea, obviamente es público. Le mandaría la política nacional antártica. Tenemos una hoja de ruta que le llamamos hoja de ruta 2045 por la eventual y posible apertura del Protocolo de Madrid en el 2048. Tenemos una serie de pasos que querríamos cumplir antes de 2045. Está claro que no hay fecha de apertura ni nada por el estilo, y que el Protocolo de Madrid, a menos que haya alguna norma vinculante a todos los estados, no se va a tocar en cuanto a medio ambiente. Pero yo le mandaría 3 documentos: la política nacional antártica, la hoja de ruta y un decreto, que es el decreto 60/2018, que es el que nos rige hoy en la estructura que tenemos, que es el que está en etapa de revisión. Lo que va, dos o tres grandes puntos ahí es, nosotros teníamos un ministerio que era Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Eso, en la última ley, cuando asumió el actual gobierno, se separó. El Ministerio de Ambiente quedó solo, o sea, es un ministerio que atiende solo el tema ambiental. Entonces ya está la necesidad de modificar el decreto 60. La modificación sería incluir al Ministerio de Ambiente, incluir al Ministerio de Educación y Cultura, que es el que está totalmente de acuerdo y además interesado en integrarlo, y alguna modificación interna más que no es, que son cosas menores, pero sería básicamente eso. Pero serían los 3 documentos que yo con gusto le enviaría. Perfecto, almirante, muchas gracias. Entonces, para complementar, yo voy a hacer también una breve
exposición acerca de nuestra realidad, específicamente en el tema antártico. Entonces, ¿me permite, mi almirante, por favor, compartir una pantalla? ¿Ok? ¿Me indica, mi almirante, si ya está en la pantalla? Sí, perfecto, perfecto. Perfecto. Ya, mi almirante, básicamente la presentación va a ser complementaria a la suya porque son temas muy relacionados, pero en todo caso tenemos estos 4 puntos que lo voy a abordar, estos 5 puntos que lo voy a abordar muy rápidamente. En cuanto a los antecedentes, algo de la evolución histórica, nuestra estación, justamente la política antártica nacional y los retos y desafíos. Y como antecedentes, mi almirante, justamente lo que yo le expresaba anteriormente, nosotros tenemos las Islas Galápagos, que es algo fundamental para nuestra proyección oceanopolítica, porque las Islas Galápagos, además de ser un patrimonio de la humanidad y tener muchísimos títulos respecto a conservación, a protección de las especies, del ambiente, y es nuestra provincia volcánica la que justamente a las palabras que usted se refería, que nos dan la oportunidad que dentro del seno de la Comemar podamos extender nuestra plataforma, porque la plataforma la extensión de la plataforma del Estado ecuatoriano, nosotros, nuestra posibilidad es como origen el hotspot de Galápagos y justamente hacia Carnes y hacia el este y Cocos y Colón. Eso lo vamos a ver lo cual nos da esa característica de ser un país marítimo. Esa es la visión oceanopolítica del Estado ecuatoriano hacia una visión oceanopolítica de una proyección hacia la cuenca hacia Pacífico, por intermedio de los ríos amazónicos a la cuenca atlántica. Justamente el tema que hoy nos reúne en esta mañana es la proyección hacia la Antártida. Sabemos todos cuál es la importancia de la Antártida para el Ecuador, para la región, para el mundo, y también, obviamente, hacia la cuenca de Panamá, hacia el canal de Panamá, que también es un punto sinérgico en cuanto al comercio exterior y del Ecuador. Todas estas, como lo hemos dicho mediante todas estas posiciones oceanopolíticas, geopolíticas, en cuanto a las relaciones internacionales, lo lleva el Estado ecuatoriano, pero la génesis de todo esto ha sido la Armada del Ecuador. ¿Y cómo está al momento estructurada la Armada del Ecuador? Porque somos quienes operativizamos todas estas actividades a las que nos hemos referido anteriormente. Entonces aquí tenemos un comando general con todo su grupo asesor, un Estado Mayor de la Armada que tiene a su cargo la dirección de personal, inteligencia, logística, la dirección financiera, telecomunicaciones, tecnologías de información y la de seguridad integral. Y una secretaría que también depende del Comando General. Y directamente del Comando General tenemos los grandes repartos ya de nivel de operativo, que son el Comando de Operaciones Navales, que justamente es la fuerza, la fuerza operativa de la Armada, la DIRNEA, que es la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos, que se encarga básicamente de la protección en cuanto a las costas de nuestro país, COGUAR, el Comando de Guardacostas, la Dirección General de Educación y la Dirección General de Intereses Marítimos, que en este momento me desempeño como director. Y justamente esta dirección es la que tiene a su cargo los temas que nos vamos a referir hoy, es decir, el Instituto Oceanográfico de la Armada, que tiene sus tareas son cartografía, señalización náutica e investigación. Pero este instituto
además de tener una línea de coordinación con la Dirección General de Intereses Marítimos, por ser de la Armada, pero tiene una subordinación directa con el Ministerio de Defensa Nacional, por lo importante que es este instituto. Además, nosotros tenemos como repartos subordinados el servicio de dragas, que es muy importante para nosotros, para mantener expeditos todos los canales de ingreso a los puertos en cuanto a esteros o ríos, y el Instituto de Historia Marítima, mi almirante, que también es muy importante para nosotros. Hemos tenido en estos últimos 20 años resultados muy positivos respecto a la publicación oficial de la historia marítima nacional, muy importante, con mi comandante Mariano Sánchez a la cabeza, que justamente este año tuvo que retirarse. En cuanto a los intereses marítimos, el concepto básico que tenemos, que conocemos, son todas las actividades que realiza el Estado, tanto en cuanto a las entidades públicas y privadas, en donde 6 elementos son los esenciales: conciencia marítima, sistema de marina mercante, complejo geomarítimo, economía marítima, infraestructura científica y tecnológica, y organismos y tratados internacionales, que es el tema que hemos tratado y que usted ya lo ha expuesto en esta mañana. Este es justamente el mapa en que un mapa temático, una carta de los límites que tiene el Ecuador, ya límites oficiales, y que lo tenemos con Colombia, con Perú. Aquí están todos los espacios marítimos jurisdiccionales de acuerdo a Convemar, y el límite que tenemos con Costa Rica. Entonces, justamente, mediante lo que usted se refería, la extensión de nuestra plataforma se origina, y la continuidad sedimentaria se origina en Galápagos, en la cordillera de Carnegie. Tenemos la posibilidad de hacer una extensión de plataforma hacia la cordillera de Cocos y a la cordillera de Colón. Entonces, todo esto tenemos que demostrar ante la Comisión de Límites, como usted bien ha dicho, para que el Ecuador pueda tener los derechos sobre la extensión de la plataforma. Aquí claramente se demuestra que Galápagos es un punto importantísimo. Esta provincia volcánica de Galápagos es fundamental para nuestra pretensión de extensión en la plataforma y para nuestra zona económica exclusiva alrededor de Galápagos. En cuanto ya al tema que nos ha reunido el día de hoy, mi almirante, nosotros con la teoría de la defrontación, esa fue nuestra visión hacia la Antártida, y desde el año de 1967 el Ecuador ya declara justamente el interés de derechos soberanos sobre la Antártida, sobre un triángulo de 323,000 kilómetros cuadrados de superficie. Eso fue una declaración en el año 67. Y esta declaración se lo hace, no en este gráfico, justamente es tomado de un libro, pero justamente esta proyección no es desde la parte continental, sino más bien es desde Galápagos. Por eso es la importancia de Galápagos para nosotros. La visión oceanopolítica en cuanto a Galápagos es importantísimo, y la visión antártica del Ecuador, la proyección es desde Galápagos hacia la Antártida. ¿Okay? Así inició, bajo la teoría de defrontación, nuestro interés en el continente antártico. Desde el año de 1956, con la declaración del coronel Bustamante, como lo vemos aquí, en el año 67, ya se oficializa estas motivaciones de interés de derechos soberanos en la Antártida, y en la Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador declara estos derechos soberanos como una aspiración nacional. En el año de 1987, el Congreso ratifica esta declaración de soberanía del Ecuador sobre la Antártida, que se declaró en 1967, y se aprueba la adhesión al Tratado Antártico. En el año de 1987, asimismo, el presidente constitucional decreta nuestra adhesión al Tratado Antártico ya oficialmente, y en ese mismo año somos ya depositarios y miembros del Tratado Antártico.
En cuanto a la evolución histórica, mi almirante, ya también se refiere algo a la página anterior. Desde el año 87 nos adherimos al Tratado Antártico. En el año 87 ejecutamos nuestra primera expedición al continente antártico a bordo del Vae Orión. Esto es importantísimo. Este buque es el buque hidrooceanográfico. Con este buque pudimos materializar nuestras aspiraciones de realizar nuestra primera expedición, y ahí, en ese año instalamos el refugio República del Ecuador. En el año 1988 se crea el Programa Antártico Ecuatoriano PROANTEC, el cual va a estar dentro de lo que es el Instituto Oceanográfico de la Armada. Era una secretaría prácticamente. Luego, en el año 1990, ya ingresamos como miembros del CONAP con esta demostraciones del Ecuador de estar en Antártida, de ser parte del tratado, y tenemos apoyo logístico de varias armadas, especialmente de la Armada de Chile, para justamente en esos años poder ejecutar estas expediciones. En el año de 1990 somos aceptados como miembros consultivos del Tratado Antártico, ya con voz y voto, como usted sabe, y en el año 92 miembros del Pleno del SCAR. Luego hay una posición de la Armada en que esta actividad no debe ser solo con una directriz o orientación naval, porque básicamente, como era una secretaría adscrita al INOCAR, al Instituto Oceanográfico de la Armada, sus presupuestos no llegaban muy frecuentemente, no eran los presupuestos que se requerían para las expediciones, así que desprendiéndonos de ese corazón naval como para liderar estas expediciones, también motivamos la creación del Instituto Antártico Ecuatoriano, del que yo también fui director de este instituto. Teniendo ya más independencia, haciéndolo de carácter nacional para que en el instituto justamente no solo esté la Armada como un actor, digamos, indispensable, aunque siempre lo hemos sido así, sino que también participe la academia, especialmente para los planes científicos, y así tenemos desde el 2004 hasta el 2020 funcionando el Instituto Antártico Ecuatoriano. Luego, ya por situaciones políticas, se fusiona el Instituto Antártico Ecuatoriano con el INOCAR, y así es como nos estamos trabajando desde el año 2020 en el mes de mayo. En cuanto a nuestra estación, como lo decía, en el año de 1988 instalamos nuestro refugio República del Ecuador en Isla Rey Jorge, en Bahía Almirantazgo. Y en el año, a partir de 1988, se inició la construcción de nuestra estación. Nuestra estación, almirante, yo le puedo decir que es, para ser una estación de verano, es una estación muy completa, muy completa. Como usted la puede ver aquí en este recuadro, almirante, es una estación grande para ser una estación de verano. Posee muy buenas instalaciones, tenemos la capacidad de tener hasta 34, hasta 38 personas muy bien acomodadas en todos estos módulos, en todos estos módulos de habitabilidad. Tenemos un módulo de generación, tenemos ahí los generadores. Este módulo es el módulo en el cual se lo mantiene protegido a la maquinaria pesada, al payloader, a los botes que poseemos. Y este módulo de acá, almirante, que son alrededor de 400 metros cuadrados, este módulo es el módulo de laboratorios. Por eso decía que es una base para funcionar solo en verano, es muy bien equipada. Y el laboratorio está muy bien equipado, lo cual estamos nosotros promocionándole para que, en el caso de que Uruguay, si es que pudiera con nosotros formular proyectos científicos que se puedan desarrollar en nuestra base, pues estamos a las órdenes, y justamente
para demostrar ese espíritu regional, binacional y de integración que debemos tenerlo ante el mundo. Entonces, estas son nuestras instalaciones, don Almirante, y justamente soy muy infidente en ese sentido de que nosotros también tenemos un proyecto, o lo tuvimos hace mucho tiempo, y lo queremos reactivar, de hacer una base, una estación, porque es una estación científica permanente. Pero usted sabe que las condiciones, la logística, el equipamiento, debe ser muy completo para que cumpla estos requerimientos, para que sea una estación científica de carácter permanente. Pero en todo caso, ahí también pediríamos el apoyo de Uruguay, en el caso, si es necesario, para que nos orienten en cuanto al funcionamiento de base Artigas, que sabemos que también que es una base permanente y que da muchas facilidades, como usted lo manifestó anteriormente, a todos los países que están de paso por isla, por Frei, ¿no? Por Frei. Bien. En cuanto a la política antártica, y ese es el tema importantísimo, almirante, nosotros tenemos 5 objetivos, que justamente, resumiéndolo, promovemos los intereses nacionales y derechos del Ecuador en Antártida relacionados con el sistema del Tratado Antártico. Eso es fundamental. El objetivo número 2, fortalecer y potenciar las capacidades de investigación científica relacionadas con Antártida. En este sentido, sí creo que estamos un poco no muy al tanto de lo que deberíamos de estar, de acuerdo al potencial que tenemos en nuestra estación científica. Si bien es cierto, hemos tenido proyectos con Chile, con Colombia. Colombia ha hecho algunos proyectos de carácter técnico-científico en nuestra estación. Con algunos países hemos tenido con Malasia, con Estados Unidos, Canadá, con Brasil, pero tenemos que fortalecer nuestro plan científico en ese sentido, para explotar esa potencialidad que tenemos en nuestra estación. El objetivo 3, fortalecer y potenciar las capacidades técnicas y logísticas que incrementen las actividades de investigación, que se refiere justamente también al objetivo 2. El objetivo 4, cumplir con los compromisos de protección y conservación del medio ambiente y los recursos antárticos, y promover el desarrollo de actividades de interés para el Estado en forma responsable. Y el objetivo 5 es generar una cultura e identidad antártica nacional. Tenemos un plan también de difusión acerca de todas las actividades que realizamos en la Antártida. Como usted se imaginará, mi almirante, también tenemos algunos detractores de nuestra presencia en Antártida, porque no entienden, definitivamente existe un segmento de nuestra población que ha criticado nuestra política antártica, porque básicamente no hay un entendimiento claro de cuál es la importancia de la Antártica y cuánto nos relaciona especialmente con Galápagos, con nuestras fuentes justamente de organismos vivos que se originan en Antártida y que son muy importantes, inclusive para nosotros, para la pesca. Pero, en todo caso, nuestro programa de difusión sí ha tenido cierto éxito en este sentido. Estos son los 5 objetivos que tenemos como política antártica, y definitivamente tenemos unos retos y desafíos, que es lo que ya lo hemos topado anteriormente con usted, como es gestionar la promulgación de una política antártica nacional, la cual ya está en revisión del Ejecutivo para su promulgación, pero yo me he permitido solicitarle a usted para ver si es que le podemos, digamos, si es que en el caso de que sea complementarlo, mejorarlo, pues lo haríamos. Incluir objetivos, metas e indicadores de la posición del Ecuador en la Antártida en el Plan Nacional de Desarrollo del próximo quinquenio. Eso es importante, lo estamos implementando al momento. Es una situación nacional, pero es importante que el tema antártico se maneja en el Plan Nacional de Desarrollo. Como usted sabe, almirante, al momento estamos con un nuevo gobierno, entonces la oportunidad de que estos temas se lo desarrollen en el Plan Nacional de Desarrollo nacional para estos próximos 4 años. Gestionar ante la Secretaría de
nacional de investigación, la implementación del programa de investigación antártico, que es a lo que me refería anteriormente. Tenemos que potenciarlo más. Inclusive el año anterior con pandemia, estando con pandemia, ejecutamos nuestra expedición, creo que fue también algo importante, pero por obvias razones estuvo muy disminuido nuestro programa de investigación. Fortalecer las capacidades de la estación Pedro Vicente Maldonado para su operación en verano y una posible operación permanente, y el plan de generación de cultura antártica a nivel nacional, que es muy importante para nosotros para que tengamos claro toda la comunidad de nuestro país, la ciudadanía en general, de cuál es la importancia de la Antártida y por qué estamos dentro de insertos en el sistema del Tratado Antártico. Y a nivel nacional, internacional, almirante, que es ya algo que lo solicitaríamos y manejaríamos con nuestros países hermanos, sería de que mantener una presencia continua durante los veranos antárticos con fines pacíficos y de investigación. Esto quiere decir, porque no tenemos medios logísticos. Siempre dependemos nosotros de países que tengan su logística en la Armada, en Antártida. Lo hemos realizado en algunas ocasiones con Uruguay, con Brasil, pero fundamentalmente con Chile. No hemos tenido muchas actividades con Argentina, pero en todo caso también tenemos una muy buena relación, pero eso sí dependemos de los países antárticos latinoamericanos para que nosotros podamos ejecutar nuestras expediciones. Y con todo y eso, mi almirante, hemos ejecutado hasta ahora 25 expediciones antárticas. Luego, contar con plataformas de superficie y aéreas con capacidad para operar en la Antártida. Eso es importante. Aéreas es un poco más difícil. Usted sabe el entrenamiento que se le tiene que dar a nuestro personal. Si bien tuvimos la iniciativa de que existan dotaciones para que entrenadas, pero es muy complicado desde nuestra posición operar a la Antártida. Pero al momento nuestro buque Orión tiene 40 años de operación. Lo hemos cuidado muy bien. Hasta ahora está operativo, pero con serias limitaciones, y ya no tiene la capacidad de trasladarse hasta la Antártida. Hemos cumplido tres campañas con este buque, y al momento nos vemos limitados en cuanto a operar con un buque propio. El Ecuador al momento está con una iniciativa, la Armada del Ecuador tiene una iniciativa de adquirir otro buque hidrooceanográfico con capacidades polares. Estamos trabajando muy duro, almirante, para tener esta unidad, y en el caso de que se haga una realidad, esperamos que sea así lo más pronto posible, también ponerlo a disposición de nuestros países hermanos. La capacidad para efectuar convenios de cooperación mutua con otros programas antárticos. Tenemos que seguir generando este tipo de convenios para que esa posición regional sea fortalecida cuando tenemos reuniones del CONAP, de las reuniones consultivas. Es muy importante, creo yo, generar estas posiciones regionales. Y participar activamente en otras decisiones de organismos asociados al sistema Tratado Antártico, es decir, el posicionamiento de nuestro país. Usted sabe, mi almirante, que ya va y se nos viene la revisión del tratado. No sabemos en qué términos se lo va a hacer. No sé si es que Uruguay en ese sentido ya está pensando en alguna posición respecto a la revisión del tratado, y no estoy claro en cuanto a este punto, que es importantísimo, y que si debemos irnos preparando en forma regional para tener una posición ante los otros continentes respecto del sistema del Tratado Antártico, que por eso lo hemos puesto como un reto, un desafío. Es algo un poco difícil, creo yo, pero no sé si podamos seguir, iniciar por lo menos conversaciones al respecto. Yo creo que la RAPAL es el medio para tener esta integración, que hasta ahora yo creo que nos ha dado muchos frutos positivos, pero ya en cuanto a la posición regional,
política, digamos así, creo que deberíamos trabajar mucho. Entonces, esa sería mi presentación, almirante. Esa sería mi presentación. Algunos proyectos que tenemos que básicamente ya son solo operativos en cuanto a fortalecer nuestra estación. Necesitaremos un asesoramiento para que nosotros tengamos un pleno conocimiento de cómo opera una estación permanente. En este caso, estaríamos en contacto con ustedes, con Chile, porque tenemos la estación vecina de Prat, que también nos ha ayudado mucho, hay que decirlo así, en cuanto al aspecto logístico. Lo que le había dicho anteriormente, el buque oceanográfico, que es para nosotros una prioridad, hidrooceanográfico con capacidades antárticas, y la operación permanente de la estación, si es que así fuera posible, pero tomando en cuenta la situación económica de nuestro país, creo que es un poco difícil, pero en todo caso eso lo tenemos como un proyectos de inversión a futuro que serían prácticamente iniciar otra etapa respecto a nuestro posicionamiento y nuestra capacidad logística de operar en Antártida independientemente. Claro que nunca vamos a tener una independencia total, pero porque necesitaremos de los países hermanos siempre vamos a tener ese requerimiento por lo menos de sentirnos cooperados con los otros países para que nuestras actividades tengan los resultados que esperamos. Entonces, con esto he finalizado mi exposición, mi almirante. Espero que haya sido una exposición clara. Si es que hay algún tipo de pregunta, estoy dispuesto a contestarla, almirante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Realmente la presentación fue muy completa, muy clara. Y creo que perfectamente nos podemos complementar en muchas áreas, que creo que es también el objetivo. Sí, creo que ningún país, excepto las potencias, los países realmente centrales, son capaces de operar en forma totalmente autónoma en la Antártida. No imagino cómo sería Uruguay si no tuviera la cooperación de los países, más que nada los países que están físicamente cercanos, geográficamente cerca en la base, en nuestras instalaciones. Con respecto a transformar la base Maldonado en una base anual, que creo que es una idea excelente, creo que es un elemento muy distintivo tener una base de operación anual. Con mucho gusto, todo lo que podamos cooperar con ustedes en cuanto a nuestra experiencia de mantener la base Artigas permanentemente activa, por supuesto que está totalmente a las órdenes. Aunque creo que nosotros tuvimos una experiencia hace unos meses de la alerta de tsunami a raíz del gran terremoto que hubo en Nueva Zelanda. Y fue al revés, tuvimos que apagar la base y evacuarla unas horas. Y creo que es mucho más difícil apagarla y retirarse de la base y reactivarla como hacen ustedes año a año. Me parece que eso es mucho más difícil que mantener la base prendida y funcionando, ¿no? Nosotros a raíz de esa evacuación que tuvimos que hacer, que fueron horas de la base Artigas, las experiencias fueron realmente muy interesantes. O sea, hay aspectos tecnológicos que yo creo que no nos hubiéramos detenido a pensarlos si no hubiera sido por esa necesidad de evacuar la base. Por eso le reitero, yo creo que mantener la base funcionando anualmente no es una tarea tan difícil como lo que hacen ustedes de reactivarla año a año. Me imagino lo que habrá sido los primeros años sin mucha experiencia, la incertidumbre de qué encontrarse cuando uno llega a una estación que estuvo deshabitada durante todo un invierno, ¿no? Nosotros nos pasa con nuestra pequeña, por supuesto una escala muy inferior a la base Maldonado,
a nuestra pequeña estación de verano, y las sorpresas a veces son desagradables, ¿no? Literalmente de abrirla y encontrar que se nos llenó de nieve una parte, ¿no? Con todo el deterioro que eso implica. O sea que completamente a las órdenes del programa ecuatoriano en cuanto a mostrarles o incluso tener una permanencia en la base Artigas y ver cómo se administra la base operada anualmente. Después vi varios puntos en común, por supuesto, con su presentación. El caso de Uruguay, me llamó la atención el tema de la educación y la difusión. Tenemos permanentemente ese tema nosotros sobre la mesa, porque obviamente sí, también son mínimos los grupos detractores de las actividades antárticas, pero cuando hay escasez de recursos, siempre el que sufre la escasez de recursos ve de dónde podría llegar a sacar. Si bien el programa Antártico Uruguayo no es un programa que emplee muchísimos recursos comparado con el presupuesto nacional, es una preocupación permanente para nosotros el tema de difusión. Bueno, y vi también el cómo fomentar las actividades antárticas científicas y cómo hacerlas que se alineen más que nada con las grandes líneas de SCAR. Nosotros tuvimos bastante éxito en formar la Comisión Nacional SCAR. Nosotros tenemos, como apoyo científico, tenemos dos instituciones, uno que está detallado en el decreto que nos rige, que es el que yo le voy a enviar, el decreto número 60 de 2018, que eso es la Comisión Asesora Científica. En la Comisión Asesora Científica son instituciones que para cada reunión podrían llegar a mandar un delegado diferente. O sea, esas instituciones pueden ser la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, el Programa de Apoyo a las Ciencias Básicas, por supuesto el Ministerio de Educación y Cultura, la Academia Nacional de Ciencias. Hay un representante por Fuerzas Armadas, más que nada por todos los proyectos de investigación, tanto de hidrografía como de geográfico militar. Pero son instituciones que actúan dentro de la política nacional antártica. Paralelamente tenemos la Comisión Nacional SCAR, que no son instituciones, sino que son expertos. Tenemos expertos tratamos de tener expertos nombrados por el Instituto Antártico en las 4 grandes líneas de SCAR, ¿no? O sea, biología y medicina, geología, ciencias humanas y física. Dentro de las 4 grandes líneas de SCAR tratamos de tener expertos que a su vez nos ayudan a evaluar los proyectos de investigación que se presentan al instituto. Recuerden que el instituto no es un instituto de investigación en sí mismo, sino de coordinación científica. Entonces nosotros recibimos la propuesta de proyecto, eso como una de las opciones podemos derivarlo a la Comisión Nacional SCAR, y la Comisión Nacional SCAR nos devuelve una evaluación del proyecto, que es más que nada no un orden de prelación de proyectos en cuanto a cuál es el más profundo y cuál es el menos profundo, sino es más que nada una evaluación de suficiencia. La evaluación de cómo están ordenados los proyectos a la hora de asignar recursos, tratamos de hacerla de acuerdo a los organismos que presupuestan o que dan el apoyo financiero a los proyectos. O sea, cuando un proyecto entra en un concurso de financiación, recibe una reevaluación, que ya no es de suficiencia, sino que sí que es de calidad. Le reitero, en cuanto a la planificación científica, nos ha dado mucho resultado la Comisión Nacional SCAR, que además es un órgano que responde al SCAR mundial, ¿no? Si uno entra a la página de SCAR, ahí en los países participantes, verán que hay muchos países que tienen una Comisión Nacional SCAR. Entonces, una Comisión Nacional SCAR es una comisión paralela al SCAR a escala que trabaja a nivel nacional. Después, bueno, vi que nombraron en participación de Ecuador en varios foros, que creo que es importante, sin duda. En ese sentido, CONNAP este año tiene una situación bastante particular. Recuerden que CONNAP es un consejo directivo de 7. Son presidentes, 5 vicepresidentes y una secretaria ejecutiva. Este año, en la asamblea de CONNAP, hay que elegir a 5.
hay que elegir a 4 vicepresidentes y a un presidente. Yo creo realmente que CONAP es un instituto que está muy desaprovechado por los programas antárticos. CONAP hoy mantiene, por ejemplo, 8 grupos de expertos. Tenemos el grupo de expertos de tecnologías avanzadas que trabaja en forma excelente, se lo está coordinando ahora en Checoslovaquia. Tenemos, bueno, el grupo de expertos que tuvo más nombrado, por supuesto, esta época fue el de Biología Humana y Medicina, que dictó todas las guías de protocolos sanitarios para los países. Y tenemos un grupo que es el grupo de modernización de estaciones. El grupo de modernización de estaciones es un foro excelente para casos, por ejemplo, pensando si la base Maldonado va a ser anual, es un foro de consulta que funciona muy bien. Bueno, y después los foros normales de seguridad, operaciones aéreas. O sea, CONAP yo creo que es una institución que los países la desaprovechamos. Yo hasta que no tuve la oportunidad de actuar en el comité ejecutivo de CONAP, realmente me incluía dentro de esos países que no estamos aprovechando mucho CONAP. Bueno, y yo termino ahora, ya que también mi cargo es uno de los cargos que queda vacante. El único que va a tener continuidad es el japonés. Dejamos el cargo en Estados Unidos, en la Noruega, Polonia, Alemania y Uruguay. Les comento porque yo creo que es una oportunidad de trabajar en CONAP. Creo que es totalmente tangible por la cantidad de puestos que van a quedar vacantes. Y por último, escuché atentamente su comentario sobre el tema de la revisión. Yo creo que revisión del Tratado Antártico como tal no está prevista. No solo no está prevista, sino que yo no he visto ninguna intención de los estados en ver la revisión. Sí tuvimos la gran polémica en la consultiva del tema del consenso, que yo creo que no va a haber de ninguna forma idea de abrir el Tratado Antártico para rever la forma de toma de decisiones. Fue muy notorio el caso de China. Ustedes, si asistieron a la consultiva, China fue el opositor nato, y recuerdo que en la última reunión plenaria fue motivo de una crítica muy dura que originó Reino Unido en cuanto a tratar a China de oponerse sin intentar buscar el consenso, que es algo que también está pasando en otros órganos como CRUMA o CAMELAR. También las potencias como China y Rusia están bloqueando consensos, pero yo no creo que eso sea motivo de rever y de abrir el Tratado Antártico. Y el otro gran instrumento que sí podría abrirse, por eso nosotros en la hoja de ruta le pusimos con visión a 2045, son los 50 años a partir de la entrada en vigor del Protocolo de Madrid del 98, o sea que sería en 2048. Pero también está estipulado de que no se puede alterar en absoluto el protocolo de medio ambiente si no existe una norma vinculante para todos los estados del Tratado Antártico que protejan el medio ambiente. Cosa que va a ser un consenso, imagino que prácticamente imposible de lograr. O sea que yo no creo que la apertura del Tratado Antártico sea para votos de consenso ni para relativos al medio ambiente en el Protocolo de Madrid. La única opción sería que algunos países centrales fomentaran la apertura del tratado con el fin de explotación de minerales, pero tampoco se ha escuchado ningún país que lo esté proponiendo ni que lo tenga en mente hacerlo, ¿no? O sea, es un comentario totalmente personal, y lamentablemente al ser una reunión consultiva, ya recuerden que la reunión consultiva del año pasado de Finlandia se suspendió, realmente no se realizó nada. La de Francia de este año, al ser virtual, no hubo ninguna oportunidad de que piensan los países en este tipo de cosas. Es un tema que realmente virtual no se podría haber hecho. No sé qué opina, capitán, de esos temas. Sí, mi almirante, justamente por eso, esa era mi gran preocupación respecto a esta revisión, que yo me expresé en ese sentido, pero
definitivamente, porque no he sido parte de las últimas reuniones consultivas, pero en el año, creo que es en el 2040, algo así, se va a tener que hacer una revisión o del tratado. Lo estábamos manejando así, en ese sentido, pero son muy tranquilizadoras sus palabras respecto en ese sentido. Este aspecto nos estaba a nosotros también motivando a que seamos más activos en cuanto a nuestra presencia en Antártida, y justamente ese era uno de los motivos por los cuales queríamos manejar un proyecto de la base permanente en cuanto a Maldonado. Y como usted lo ha dicho, yo creo que eso no ha venido a nuestra mente así en una forma muy clara, de que capaz que cada vez que nosotros ponemos en actividad nuestra base, en operación nuestra base, nos cuesta muchísimo, porque cuando a veces, mi almirante, y eso ha sido parte de lo que ahora usted nos manifiesta, eh, cuando tenemos un invierno demasiado fuerte, llegamos a nuestra estación con la nieve casi hasta el tope, casi hasta el techo de nuestra estación. Y todas las tuberías, todos los sistemas están prácticamente congelados, y ponerlos en operación es realmente muy duro, es durísimo. Y eso concuerdo muchísimo con usted. He tenido experiencias unas 2 veces que prácticamente agua generada por nosotros no la teníamos, y no podíamos por la temperatura. Entonces, ningún servicio de nuestra estación estaba operativo, siquiera unos 8 días. Entonces, eso limita mucho, obviamente, en cuanto al bienestar del personal, en cuanto si bien es cierto, se toma muy en cuenta el cuidado ambiental, la protección ambiental, pero sí es una molestia, inclusive por el poco tiempo que permanecemos en la base, hablando en el año 3, 4 meses, pero nos limita mucho en cuanto a la generación, más que todo a los resultados de los diferentes proyectos. Es muy importante lo que usted nos ha dicho, mediante, respecto a eso, de que capaz de que poner en operación una estación es muy difícil, ponerla, y luego embancarla para cerrarla, para clausurarla, también es otro tipo de procedimientos también, que 3 o 4 días antes nos quedamos sin servicios y comienza, ¿por qué? Por cumplir con todos los protocolos. Eso ha sido muy importante, obviamente, lo que usted me dice. Va a ser uno de los argumentos para que yo ponga en mis informes, de que esto es una situación muy especial respecto a nuestra base, y veríamos el pro y en contra de tener una base permanente. Nuestra intención, pues, la tenemos definitivamente, pero por situaciones económicas, presupuestarias, usted sabe cómo estamos en cuanto a esta situación un poco difícil que vivimos los países latinoamericanos, digamos así, pero Ecuador, en este caso, ya específicamente, Ecuador tiene una situación un poco compleja, y esperemos que con este nuevo gobierno se genere el ambiente para que nosotros podamos tener se pueda materializar esta gran aspiración de tener una base permanente. Entonces, en este sentido, mi almirante, lo vamos a tomar en cuenta. Ha sido muy importante, muy interesante, muy fructífero para nosotros tener esta conversación, por lo que le agradezco muchísimo. Están hechas las anotaciones del caso. Voy a aprovechar la oportunidad para molestarlo a usted, al señor comandante que está con usted en estos asesoramientos, en este tipo de preguntas, de inquietudes que tenemos como país, para que en base a sus experiencias nosotros también podamos tener mejores resultados y tener una participación más activa dentro del sistema del Tratado Antártico. En cuanto a las reuniones de la RAPAL, en cuanto a las reuniones en cuanto a colaboración, si es que nuestra
estación pudiera ser de utilidad para ustedes, pues estamos a las órdenes. A veces, mi almirante, no tenemos conocimiento del real potencial que tiene cada una de nuestras instalaciones y ejecutamos expediciones independientes, como usted lo ha dicho, y usted sabe que dentro del sistema del Tratado Antártico y de las consultivas, lo que más se promueve es los proyectos binacionales o proyectos en que algunas naciones estén participando y muchas veces yo he visto, mi almirante, que en estas reuniones consultivas no existe mucha participación o cooperación internacional en cuanto a los países latinoamericanos. Eso sí deberíamos promulgar esta cooperación para que estos proyectos científicos se presenten con más participación de países latinoamericanos. Como Ecuador también, mi almirante, nosotros hemos ayudado mucho a Colombia y Venezuela para que también ejecuten sus expediciones antárticas, hablándole dentro digamos, del plano netamente técnico y de cooperación antártica con Venezuela. Les hemos dado mucha apertura para que generen algunos proyectos y con Colombia también. Así que no sé si usted tenga alguna otra inquietud. Por mi parte, yo le agradezco muchísimo todo lo que todas mis inquietudes están anotadas. Usted las ha absuelto con mucha firmeza, con mucho conocimiento. Lo vamos a tomar en cuenta y definitivamente la cooperación que hemos tenido con Uruguay ha sido significativa, muy significativa para que nuestras expediciones se hayan ejecutado de la forma que se han ejecutado hasta ahora. Siempre hemos tenido resultados satisfactorios y prueba de aquello son nuestras 25 expediciones que hemos tenido a nuestro continente blanco. Así que le agradezco muchísimo, mi almirante, por esta oportunidad. El Ecuador le agradece a usted por esta oportunidad. Todos los que tenemos ese corazón antártico, la Armada del Ecuador, le agradece a usted, a su equipo, a su staff, que nos han permitido coordinar esta reunión de trabajo. Muchas gracias, mi almirante. Muchas gracias, señor comandante. No, bueno, no, muchas gracias a ustedes. Los felicito por la iniciativa de la reunión de trabajo. Creo que podemos hacer muchas cosas en conjunto en el futuro. Le reitero que la base Artigas está totalmente a disposición para ver cómo se funciona durante el invierno. Tenemos una dimensión bastante parecida con la base Maldonado, o sea que también eso les puede ayudar, incluso para estimar una estimación de costos, ¿no? Nosotros tenemos en verano, para tener una idea, lo máximo que tratamos de no superar es en 50 personas. Y hoy tenemos en la base 8 personas. Pero podemos ver perfectamente, intercambiar qué roles tiene cada uno, cómo se podría adaptar para el caso de la base de ustedes. Y en la base presupuestal también totalmente abiertos a decirles cómo administramos, en qué gastamos, cuánto nos cuesta estar durante el invierno. Tenemos los números, por supuesto, totalmente desglosados, o sea que eso es información abierta, con mucho gusto la podemos compartir con ustedes. ¿Algún tema, Chaquillán? No sé si quiere el tema para el cambio por medio de la educación, como se hablaba, de por qué aportaban el MEC. Sí. ¿Algún comentario? Sí. Un tema que usted planteaba de la visión de la gente a veces sobre la Antártida, más allá de que el Ministerio de Educación y Cultura da un aporte a lo que es el plano antártico, en la estructura se logró que en la estructura de la educación, ya sea inicial o sea primaria, y en parte secundaria en cuanto a lo que es la parte de investigación, el tema antártico esté bastante presente. Entonces, en algunos lugares de ferias de ciencia, por ejemplo, hay stands ya fijos que ha dado una conciencia a nivel de público de lo que es la Antártica, que realmente ha sido muy positivo. Entonces, me animaría a decir que nadie en el Uruguay ve mal por
por decirlo de alguna forma, Muy minoritario. realmente la presencia de Uruguay en la Antártida. Entonces, ha sido algo que el Ministerio de Educación y Cultura, si bien el instituto ha estado muy atrás, ¿no? Pero empujado por el Ministerio de Educación y Cultura, ha sido algo que ha mejorado visiblemente la imagen, ¿no? Y se tiene conciencia de que son las Fuerzas Armadas las que mantienen ese bastión, ¿no? Entonces creo que es fundamental, y bueno, sin duda la parte ministerial, de tener varios ministerios incluidos dentro de esta campaña antártica es lo que es fundamental para visualizarla, ¿no? Como país, básicamente. Nada más. Bueno, solo nos resta, bueno, agradecerles otra vez la iniciativa. Saliendo un poco del plano tan formal, felicitarlos calurosamente por el empate con Brasil. Que realmente fue una alegría. Más, imaginamos que va a ser un rival nuestro a la corta o a la larga. O sea que mucha suerte en el campeonato y muchas gracias por la invitación. Y bueno, le voy a enviar los documentos estos y estamos a las órdenes para cualquier intercambio. Gracias, mi almirante. Respecto a las palabras del señor comandante, sí, definitivamente nosotros inclusive tenemos un programa ambiental marino costero dentro de la DGIM y tratamos justamente de fomentar esta conciencia marítima en la cual está considerada el ámbito antártico. Así que sí, lo manejamos también de esa forma, pero es importantísimo lo que ha manifestado el señor comandante, que también el tener el apoyo en este sentido de un ministerio es fundamental. Es fundamental. Entonces, justamente el día de ayer estuve en una reunión con la señora viceministra de Educación, poniéndole al tanto de estos temas que son importantes. Justamente ella, toda la visión oceanopolítica de nuestro país, y que tenemos mucho material para que en conjunto con el Ministerio de Educación podamos llegar a nuestra ciudadanía, así que es importante. Así que así es, mi almirante, y definitivamente agradeciéndole mucho también por esas felicitaciones del empate con Brasil. Nosotros también somos un país futbolizado, o sea, somos un país pequeño, pero el único deporte que lleva masas es el fútbol. Yo también me encanta, soy futbolista, pero también de corazón. Y por fin, después de estos 4 partidos un poco difíciles de Ecuador, ya pudimos respirar un poco yo creo que tenemos un buen equipo. Les falta un poquito, madurar un poquito, son muy jóvenes, pero le daremos guerra a Uruguay. No, me acuerdo del estadio de Guayaquil. El estadio de Guayaquil se llama Luis Alberto Spencer. Sí, sí. Así que, mi almirante, muchísimas gracias. El capitán, el teniente Alvarado va a dar las palabras de finalización. Le agradezco muchísimo a usted también, señor comandante. Estamos a las órdenes para cualquier situación. Si vienen por Guayaquil o Quito, yo estoy viajando mucho, mi familia está en Guayaquil. Si vienen por Quito, aunque yo sé que está un poco complicado la cuestión de la pandemia, pero si es que hubiera la oportunidad, estoy a las órdenes, mi almirante, para atenderle aquí en el Ecuador. Estamos a sus órdenes, muy sinceramente. Muchas gracias. Por favor, Alvarado. Mi almirante, mi comandante, ha sido un gusto poder compartir las experiencias tanto de Uruguay como de Ecuador para poder conocer un poco más de nuestros intereses marítimos, especialmente en la Antártida. Esperamos en un futuro tener la predisposición no solo de ustedes, sino de todos los países de la región para poder continuar con estos esfuerzos. De parte de la Armada del Ecuador, les agradecemos por haber comparecido a esta reunión de trabajo y les auguramos éxitos en su gestión. Muchas gracias. Gracias a ustedes.